alguien decía la semana pasada en la cumbre de líderes salvadoreños, que quiero mencionar de que se celebró en Washington la semana pasada una cumbre de líderes salvadoreños que concentró a más de 150 líderes salvadoreños, ¿no? Cuyo objetivo era la promoción de una reforma migratoria de carácter integral. Bueno, no hay instrumentos entonces en los consulados de promover esto, ¿no? Por ejemplo, en el consulado de Washington, para ponerlo más claro, no hay una estructura, un cónsul o un vicecónsul de promoción del desarrollo de las organizaciones de los salvadoreños ahí, ¿no? No existe eso, ¿no? La otra gran demanda, en segundo lugar, la otra gran demanda es precisamente lo que acabo de mencionar, ¿no? No ha habido una efectiva promoción de los derechos humanos de los salvadoreños en el exterior, ¿no? Ni defensa de los derechos humanos de los salvadoreños en el exterior, ¿no? En la Cancillería tenemos todos los días informes, noticias de violaciones flagrantes de los derechos humanos de los salvadoreños que viven allá, ¿no? Abusos laborales. Abusos laborales, abusos de la policía, abusos de la Border Patrol igualmente, ¿no? Abusos en las cárceles donde están salvadoreños detenidos, abusos en todo sentido, ¿no? Porque déjame decirte que los migrantes son una población muy vulnerable, ¿no? Una población muy débil. Y estás hablando de inmigrantes documentados muchas veces. También ya no digamos aquellos indocumentados, claro, que ni existen, ¿no? Exacto. De alguna manera. Ni siquiera se atreven a llegar a su país en el exterior, que es el terreno consular, ¿no? Esa es parte de su país, ¿no? Y esta es la tercera gran demanda igualmente, ¿no? Creo que los consulados no han cumplido la función de ser territorios del Salvador y que le den una verdadera acogida cálida de hermandad a los salvadoreños que viven allá, ¿no? En algunos casos hemos tenido informes, por ejemplo, que los salvadoreños, especialmente los indocumentados, tienen temor de llegar a los consulados, ¿no? Porque consideran que los consulados pueden denunciarlos, pueden... entonces, esa visión hay que no se ha generado la confianza. Exactamente, ¿no? No se ha generado la confianza y en ese proceso estamos, ¿no? En ese proceso de cambiar la naturaleza de toda nuestra estructura consular. Déjame hacer la primera pausa comercial. Es importante esto. Yo sé que en este momento nos están viendo quizás muchos salvadoreños y salvadoreñas a través de nuestro sitio web, pero aquí en El Salvador nos están viendo los familiares de las y los salvadoreños que están en los Estados Unidos. Y bueno, estos son mensajes importantes, es decir, que puede haber un enfoque en cuanto al trabajo que van a hacer los consulados y que eso, ¿no? Y que le digan a los y las salvadoreñas, en los Estados Unidos principalmente, que no tengan temor de llegar a un consulado, porque el consulado no está para denunciarlos, sino más bien para acogerlos y ayudarles, tutelarles en sus derechos en los Estados Unidos. Hacemos la pausa, tenemos por supuesto más temas, que es esta reforma migratoria integral que se está buscando en los Estados Unidos, entre otros temas importantes como el TPS. Volvemos. Bueno, estamos de regreso conversando esta mañana con Juan José García. Juan José García, como ustedes bien saben, es el viceministro para los salvadoreños en el exterior, hablando precisamente este día, en el Día Internacional del Niño y la Niña, sobre este tema que también compete a estos niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, Juan José, este es un dato importante, o preguntarte a ti, bueno, un consulado, más allá de extender una partida de nacimiento, que es importante, de dar un pasaporte, ¿no? Que es como las necesidades más básicas, tú decías, es que debe de verse como realmente como una extensión del país, ¿no? Verlo de esta manera. Si tú te vas para un consulado, independientemente para dónde te vayas, sabes que estás representando a un país y tener la conciencia, sobre todo, de cumplir estos tres propósitos que tú dices. Vincular el consulado con la comunidad de los y las salvadoreñas en el país donde se encuentre el cónsul, la promoción de los derechos, promoción y protección, y hacer valer los derechos de los y las salvadoreñas. Y bueno, y cumplir esa función realmente de representar al país. Claro, esa es la función fundamental, ¿no? Estamos hablando de protección consular en realidad, ¿no? Pero la naturaleza de la protección debe de ser también distinta de acuerdo al lugar donde está el consulado, ¿no? Son diferentes los consulados, por ejemplo, en Estados Unidos,
que los que están en Canadá, por ejemplo, en donde la migración irregular no existe prácticamente en Canadá, ¿no? Es una migración ordenada, legal, documentada, ¿no? En su inmensa mayoría. Por lo tanto, ahí la estructura consular debe de responder a esa naturaleza de la comunidad de los salvadoreños. Distinto es también los consulados en la ruta del migrante, especialmente en el sur y en el norte de México, ¿no? Y aquí quiero plantear dos cosas que me parecen importantes, que son, que van a ser las líneas rectoras de la estructura consular de esta área de la ruta del migrante. En primer lugar, queremos proponer una estructura consular flexible ahí, que se adecúe a las condiciones de la ruta que los traficantes de personas adoptan en cada momento, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad la ruta ya no es por la costa del Pacífico de México, por Tapachula, etcétera, ¿no? Sino que es hacia el norte prácticamente, ¿no? Campeche, por ejemplo, ¿no? Y ahí no tenemos ninguna estructura de protección, no tenemos una oficina consular allá, ¿no? Por ejemplo, igualmente, el tren... Que se está planificando abrir algunos consulados, se va a sugerir, ¿no? Por ejemplo, el tren, el ferrocarril de la muerte, como le llaman, ya no parte de Tapachula desde hace varios años. Parte ahora de un pueblo que queda a 300 kilómetros de Tapachula, que es Arriaga. Ahí vamos a poner, estamos ya poniendo una oficina consular de protección muy importante, porque obviamente la violencia, la violación de los derechos ocurre fundamentalmente en esa zona, ¿no? Esta zona está cerca de un lugar nefasto que se llama el Basurero, por ejemplo, ¿no? Y el Arrozal, que son los lugares en donde se ha golpeado, se ha vejado. Un poco terreno de nadie, ¿no? El terreno de nadie, ¿no? Y ahí necesitamos tener una estructura consular. Entonces, en los próximos meses vamos a tener ya una oficina consular de protección en Arriaga, ¿no? Y así queremos, en realidad, ir estableciendo un tipo de estructura consular flexible, ¿no? Si el tren ya no sale de Arriaga, sino que parte de Ixpaca, que es otro pueblo hacia el norte, pues moveríamos la oficina consular hacia ese territorio. Y en segundo lugar, queremos también ser responsables en la protección consular y definir políticas adecuadas, políticas públicas adecuadas a la promoción de los derechos de los migrantes en tránsito, estableciendo un observatorio migratorio en el sur de México, que nos permita precisamente saber cuántas violaciones a los derechos humanos se dan, de qué tipo se trata, quién lo realiza, con qué frecuencia, a dónde ocurren, etcétera, etcétera. ¿Ha estado desprotegida esta ruta? No es que ha estado desprotegida, pero ha estado con una protección muy débil en realidad, ¿no? La administración anterior creó una estructura interesante. Hay dos consulados en el sur de México, uno en Tapachula y otro en Veracruz, ¿no? Pero que indudablemente no son suficientes para la demanda, para la inmensa demanda de protección que se necesita en esa zona, ¿no? Entonces queremos reforzarla, ¿no? Y una manera es ya crear esa oficina consular en Arriaga que, como digo, estará funcionando ya dentro de muy poco, ¿no? Y el otro gran proyecto que tenemos es el establecimiento de un observatorio migratorio de migración en la ruta del migrante. Tenemos ahora noticias, por ejemplo, Romeo, en donde se nos ha manifestado y hemos tenido algunos datos en donde ya los salvadoreños somos la primera nacionalidad de migración en Centroamérica, ¿no? Hace algunos meses era Honduras y Guatemala y nosotros éramos la tercera nacionalidad. En algunos albergues, por los registros que existen en estos albergues, nos hemos dado cuenta de que ya somos la primera nacionalidad. Entonces necesitamos una estructura de protección importante. Además, aquí yo quisiera mencionar también
que el SICA tiene un proyecto interesante de establecer una estructura consular centroamericana, es decir, que si Guatemala establece un consulado, allá pueden llegar también los salvadoreños, ¿no? Entonces, son iniciativas interesantes en ese sentido. Son dos escenarios, ¿no? De alguna manera que tienen que ver obviamente con el mismo tema, pero dos escenarios, digo. Por un lado tienes tú el flujo de los y las salvadoreñas que viajan hacia los Estados Unidos principalmente y que necesitan de esa protección, de tutelarle sus derechos en el camino, porque hoy por hoy inevitablemente más salvadoreños se van a ir del país, se están yendo del país. Y está el otro escenario, ya cuando llegan a los Estados Unidos se convierten digamos, en salvadoreños ilegales en los Estados Unidos.